Estamos el día de hoy en la institución Alfredo Vázquez Cobo con el grado 10º. Buenos días, estudiantes. Buenos días. Vamos a iniciar indicando algunas herramientas, algunos recursos que ustedes deben tener a la mano para poder desarrollar esta clase. Entonces debemos tener a la mano la tabla periódica, la guía de trabajo y el cuaderno de notas que utilizamos a diario. Iniciamos el tema con una pregunta que nos llama la atención: ¿por qué se oxidan los metales? Y es el tema que vamos a abordar durante la presente clase. Les presento los objetivos con los cuales yo como docente espero que ustedes lleguen al final, que podamos obtener unos resultados, que ustedes puedan cumplir estos objetivos. El primero es relacionar los óxidos con sustancias cotidianas, hablar un poquito de la cotidianidad de los óxidos, de algo común para ustedes con respecto a este tema. Utilizar correctamente los sistemas de nomenclatura de óxidos, que ustedes al finalizar esta clase me puedan nombrar cualquier sustancia en cuanto a óxidos que yo les pueda colocar, ¿no? Y finalmente utilizar los estados de oxidación en la formación de los óxidos. Poder mirar cómo es la secuencia para formar los óxidos, qué reglas se aplican, cómo se utiliza la tabla periódica, cómo se le sacan datos a esta tabla periódica, que en algunas ocasiones ya los hemos hecho con otras temáticas, ¿no? ¿Cómo qué temáticas? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, del peso molecular. Sí, ¿Se acuerdan? Otros datos que sacamos por ahí: número atómico, electronegatividad, estados de oxidación. cuando vimos el tema de enlaces y estados de oxidación que vamos a trabajar el día de hoy. Listo. Bueno, ¿qué nos llama la atención de los óxidos? Primero, pues que están en la naturaleza, que son cotidianos a nosotros, pero muchas veces a nivel químico, a nivel conceptual los estamos desconociendo, ¿no? Entonces, para poder entrar en esta temática vamos a revisar algunos preconceptos que ustedes ya saben, que estoy seguro que ustedes ya manejan. Entonces vamos a hacerlo de manera ordenada. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un elemento y un compuesto? ¿Cuál sería la principal diferencia? Entonces acá la niña Bustos, Daniela. Pues un compuesto se podría decir que está formado. Sí, un compuesto está formado por... Sí, exacto, un compuesto está formado por dos o más elementos diferentes, y un elemento pues estaríamos hablando de una sola cosita. ¿Señor? Los compuestos están conformados por solo átomos de la misma clase. Puede ser, sí señor. Átomos de la misma clase conforman un elemento. Entonces yo busco en la tabla periódica y puedo encontrar, por ejemplo, el sodio, ¿cierto? O cualquier elemento de la tabla periódica, ¿no? Mientras que los compuestos los encuentro aquí en la tabla periódica. Entonces, si hablamos de compuesto, hablamos de algo que está formado por dos o más átomos, más elementos, perdón, que son diferentes, ¿no? ¿Cómo se llama este compuesto por acá, Felipe? ¿Qué nombre tendría este compuesto? Agua. ¿Por qué elementos está conformado? Sí, es decir, que son elementos totalmente diferentes, ¿no? Este que es muy común, este óxido, monóxido de carbono, ¿por qué elementos está conformado? Y ahí estamos hablando de elemento o de compuesto. Estamos hablando de un compuesto, ¿de acuerdo? De la tabla periódica ustedes me decían que ya hemos revisado algunos datos, ya más o menos sabemos manejar esta tabla periódica. Entonces vamos a buscar los estados de oxidación. Los estados de oxidación que aparecen en la tabla periódica, y vamos a verificar qué elementos tienen un solo estado de oxidación, uno solo. Por aquí Jiménez, ¿qué elemento? El boro. El boro que tiene estado de oxidación 3, y solamente ese 3. Camila, Berilio. el berilio, ¿cuánto? 2. Paula, El magnesio. magnesio.
¿Qué número? 2. Listo. Muy bien, gracias. Vamos a buscar elementos que tengan 4 estados de oxidación. Un poquito más abundante, ¿no? Fósforo. Juliana, ¿el fósforo? ¿Qué números tiene? Más 7 menos 3, 5, 4. Listo. Señorita Alarcón, Vanadio. el vanadio. Tiene 5, 4, 3, Listo. 4 estados de oxidación. Elementos que tengan 3 estados de oxidación. Estamos revisando, estamos buscando. Señorita Aguirre. El cromo. 6, 3 y 2. 6, 3 y 2. ¿Y por allá? El fósforo. Juliet, fósforo. Más o menos 3, 4, 5. Bueno, listo. Ustedes notan que hay valencias o numeritos allí llamados estados de oxidación que pueden aparecer de forma positiva y negativa. Entonces, cuando un elemento tenga un número o un estado de oxidación que les desaparece el signo más y menos, significa que esa valencia es positiva o negativa. Un ejemplo de un elemento que tenga una valencia que puede ser positiva y puede también funcionar como negativa, Morena. El cromo que tiene más o menos 1 y 5. Listo, tiene 1 y 5 y la primera valencia, la 1, aparece con el signo más y el signo menos. Es decir, que podría ser positiva o negativa. Por acá la niña Martín. El yodo El yodo. tiene Sí. ¿Qué valencia? más o menos 5 y 7. Listo, más o menos 1, o sea que esa valencia puede ser positiva y negativa, ¿no? Bueno, continuamos. Para ustedes, ¿qué son los óxidos? ¿O qué serán los óxidos según la tareita que les había dejado? ¿Okay? Sobre mirar esos conceptos. ¿Qué sustancias serán los óxidos? Entonces por ahí la teoría dentro de la guía me aparecía algo, pero aquí hay aportes, señor. Un elemento y un oxígeno. Listo, muy bien. Compuestos que tienen oxígeno. Aquí me dijo Santiago que tenían oxígeno y obviamente pues un elemento. Por 2 elementos, es decir que es un compuesto binario, ¿no? Listo, por 2 elementos, uno de ellos es oxígeno. Son compuestos inorgánicos. Muy bien, son compuestos inorgánicos. Ustedes van a estar viendo la química orgánica en grado 11. Este año vamos a trabajar solo química general e inorgánica, ¿no? Entonces son compuestos inorgánicos, muy bien. ¿Quién más me puede colaborar acá? También se podría decir que los óxidos se dividen en bases y oxidación. Listo, hay 2 tipos de óxidos, de acuerdo a la teoría que ustedes han consultado, ¿no? Que son óxidos básicos y óxidos ácidos. Ustedes se acuerdan de la tablita, ya manejamos lo que son metales y luego la división y la tabla que aparecen, ¿cierto? Los no metales, ¿no? Entonces metales, al lado que izquierdo de la tabla periódica, y no metales, y luego los que no reaccionan con nadie, que son los gases nobles, ¿cierto? Del grupo 8A. Listo. Con base en lo que me está diciendo la niña, que hay óxidos básicos y óxidos ácidos, o óxidos metálicos, o también llamados óxidos no metálicos, ¿cierto? ¿Quién me puede ayudar con esa pregunta en cuanto a la división de metales y no metales? ¿Sí? ¿Cuándo son óxidos básicos? Daniela. Cuando el oxígeno se combina con qué elemento? Con un metal. Es decir que el hierro nos serviría. Sí, el hierro está por acá. El mercurio. El sodio. ¿Sí? Estaríamos hablando de óxidos básicos. ¿Cuándo hablamos de óxidos ácidos? Cuando se combina con un nuevo metal. Listo. Entonces cualquiera de estos elementos que estamos trabajando, los óxidos de tipo ácido. Bueno, en la cotidianidad ustedes van a encontrar muchos tipos de óxidos, ¿no? Y por eso la preguntita que les hacía, digamos que introducción al tema,
nos devolvemos por acá. ¿Por qué se oxidan los metales, no? Es la preguntita que nos llevaba a iniciar este tema. Entonces, ¿quién me puede hablar de los óxidos cotidianamente? En su clase en donde se pueden ver óxidos, en su contexto, ¿Los alimentos? en los alimentos, por ejemplo. La manzana. Una manzana, La pera. exacto, pero una manzana completica o le pasa algo a esa manzana para que... No, pues después de que uno muerde la manzana, se va viendo como... Listos, mordisque una manzana y la manzanita empieza a oscurecerse. Y ahí estamos hablando de un óxido de azúcares, ¿no? ¿Por aquí alguien más? Santiago. Metales. Y los metales, muy bien. Un ejemplo que usted vea usualmente. La chatarra. En la chatarra, ¿no? Aquí en el colegio también hay metales, aunque aquí están bien protegidos, ¿no? Pero en los metales es muy común. Otro ejemplo cotidiano. Señora. Bueno, vamos a continuación a ver un video de un óxido, ya pero de forma, digamos que gaseosa ese óxido, no es sólido ni líquido, y vamos a ver ese óxido cómo es tan común para nosotros, pero a veces no nos damos cuenta de los efectos que tiene sobre la humanidad, ¿no? Es un óxido muy común. Entonces pongamos atención al video y de allí nos van a surgir pues algunas otras preguntas, ¿no? ¿Está bien examinada ya? ¿Sabías que el CO2 o dióxido de carbono es un alto contaminante que contribuye al calentamiento global y que se debe principalmente a la quema de gasolina de los automóviles? La quema de combustibles fósiles como gas, petróleo y gasolina han puesto en circulación grandes cantidades de carbono que afectan a la atmósfera. El efecto invernadero se asocia directamente a este problema. El impacto contaminante aumenta en la medida que consumimos combustibles fósiles, permitimos la tala de bosques y contaminamos el mar con desechos y derrames de productos químicos. Pero los efectos no paran ahí, ya que si nos exponemos por largo tiempo a las concentraciones de contaminantes en el aire, afectamos nuestra salud, ya que la quema de combustibles produce grandes cantidades de materiales tóxicos. La emisión de dióxido de carbono ha aumentado de manera considerable en todo el planeta. ¿Sabías que solo el año pasado el mundo aumentó un 3% sus emisiones de dióxido de carbono? Espacio Verde te da algunos consejos para disminuir la producción de CO2. Checa el tubo de escape de tu auto o motocicleta regularmente para no emitir gases que contaminan, además de disminuir el ruido, que también es un contaminante. Si es posible, utiliza combustibles como el biodiesel, que no es de origen fósil. Revisa tus llantas, pues las ruedas mal infladas aumentan el consumo de gasolina. Reduce el consumo del aire acondicionado en el auto, pues al utilizarlo disminuye la potencia y eleva el consumo de gasolina. Trata de no llenar con mucha gasolina tu automóvil, ya que a mayor carga, mayor consumo de combustible. Si no es necesario, no llenes el depósito. Modera tu velocidad. La velocidad ideal para un consumo de gasolina óptimo suele oscilar entre 90 y 110 kilómetros por hora. Bueno, ese es el video que les quería mostrar. Vamos a hablar un poquito, hablemos aquí energía. Hablemos un poquito sobre el video. Y ahí estamos verificando
uno de los compuestos. Sí, ahí nos están hablando de este compuesto, ¿no? Dióxido de carbono. ¿Sí han escuchado hablar de ese compuesto? Bueno, ¿quién me puede indicar o por qué se está acumulando tanto dióxido de carbono, que es un óxido, que es de tipo gaseoso, ¿cierto? ¿Por qué se está acumulando tanto dióxido de carbono aquí en nuestro planeta? Señorita Alarcón. Porque cuando muchas veces mucha gasolina, pues gastas más y botas más, ¿cierto? Listo, la utilización de esos combustibles, ¿cierto? Que vienen o provienen de derivados fósiles, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de los dinosaurios? De todas las plantas que hubo hace miles y millones de años y luego se descomponen, surge el petróleo y de allí surgen todos los combustibles. Entonces la utilización de combustibles ha generado ese exceso de dióxido de carbono, que es un óxido, pero que es de tipo gaseoso. ¿Alguien más por acá? Señora, Daniela. También se podría decir, profesor, que hoy en día la gente como que trata de como de tener luz y no se hace cuenta que cada uno va a traer más contaminación ambiental, como los carros grandes, o las luces grandes. Ah, lujos. Muchos lujos, sí. Entre más grande el auto, hay camionetas que con solo encenderlo ya nos están gastando un montonón de gasolina, ¿no? Y por eso de ahí las campañas que se hacen con relación a utilizar, digamos que un vehículo por familia, ¿no? En Bogotá, por ejemplo, que cada uno, el señor y la señora, el hijo, cada uno tiene su vehículo aparte, va una sola persona y pues obviamente están contaminando más, ¿no? La utilización del transporte público, ¿sí? Pues cabe mucha más gente en Transmilenio que en un auto, ¿no? Pues todo esto, digamos que ayuda para que no haya tanta contaminación. Santiago. También por la tala excesiva de árboles. Muy bien. ¿Qué hacen los arbolitos? ¿Absorben qué gas? El CO2. El CO2. Y si estamos acabando con la naturaleza, cada día hay menos árboles, pues más CO2 se mantiene allí, ¿no? Menos CO2 es absorbido, exacto, y eso genera contaminación. A nivel de contexto, ahí nos estaban hablando del calentamiento global, ¿no? Que el dióxido de carbono se está acumulando en la atmósfera, permite la entrada de los rayos ultravioleta, de la radiación, del calor, pero al salir el calor de la Tierra ya no puede porque está, digamos que chocando contra esa capa gaseosa. A nosotros aquí en la región, ¿qué problema hemos tenido con respecto al calentamiento global? Daniel. Incendios y también las cosechas se van dañando. Muy bien, incendios, las cosechas que pues obviamente les falta agua, si estamos en verano van a sufrir problemas, señorita. También puede ser la manera como no sabemos reciclar los residuos, por lo que como lo que son los plásticos, se genera mucho plástico aquí, entonces el plástico es muy difícil de que se desintegre por sí solo. Listo, seguimos contaminando el planeta y ella me hace acordar de algo. ¿Qué hace la gente en el campo con la basura? ¿Y está generando qué? Dióxido de carbono, entre otras sustancias que contaminan el planeta. Santiago. También se ve el desabastecimiento de agua por efecto, ¿cierto?, del calentamiento global. Muy bien, Santiago. Ese calentamiento global sí incide en nuestra región, ¿no? Aquí sufrimos bastante de agua o nos llega agua de regular calidad cuando tenemos, digamos que esos veranos tan extensos, ¿no? ¿Qué más sucede cuando hay un verano tan extenso debido a ese cambio climático y a ese calentamiento global? ¿Qué más nos sucede aquí en la región? Las plantas se secan. Alguien me decía que había quemas, ¿cierto? Incendios forestales, se dan por obviamente el aumento de temperatura. Pero no solamente el calentamiento global genera exceso de temperatura, sino lo contrario, ¿no? Genera un cambio climático, un cambio desordenado, entonces aparecen vendavales, aparecen inviernos demasiado fuertes, ¿cierto? Todo eso es lo que genera este pequeño compuesto llamado dióxido de carbono. ¿Qué tipo de compuesto es? Un óxido, ¿no? Un óxido, ¿listo? Bueno, por ahí en la literatura ustedes ya habían visto algo de grupo funcional y función química.
¿cierto? Y cuando hablamos de grupo funcional, a veces lo confundimos con la función química. ¿Quién me puede decir qué grupo funcional es el que conforma o el que representa los óxidos? Conjunto de átomos. Sí, listo, es el conjunto de átomos que representa, ese es el grupo funcional. ¿Y cuál sería el átomo que representaría los óxidos? ¿El oxígeno? El oxígeno, ¿no? Es decir, que cualquier compuesto binario, generalmente que lleve oxígeno, sí, posiblemente podría ser un óxido. ¿Listo? Vamos a revisar en la literatura, en las guías que teníamos por allí, un mapa conceptual. Ese mapa conceptual nos permitía llevar un poquito más el tema, conceptualizarlo un poquito mejor, ¿no? ¿Quién me puede dar la primera interpretación de ese mapa conceptual? ¿De qué nos están hablando? ¿Qué es lo que busca ese mapa? De las 3 clases de nomenclaturas. Listo, nos está hablando de 3 clases de nomenclaturas, ¿cierto? Y más arriba nos está hablando de la clasificación de los óxidos. Muy bien. ¿Cómo es ese mapa? ¿Quién me describe el mapa? Daniela. Primero están diciendo que qué clase de óxidos pueden ser. Listo, ¿qué clase de óxidos pueden ser y qué clase de óxidos pueden ser según el Los mapa? básicos y los ácidos. Listo, es el mapa conceptual donde nos indica que son 2, básicos y ácidos. ¿Y los básicos qué es lo que contienen? Metal y oxígeno. Listo, metal y oxígeno. ¿Y los ácidos? Listo. Y en la parte de abajo entonces aparecen los 3 tipos de nomenclatura, ¿no? Una que lleva prefijos y sufijos, otra que lleva número de oxidación encerrado en ¿dónde? En un paréntesis. ¿Y de qué forma se escribe ese número de oxidación? Números romanos. Muy bien. Me gusta que participen así. La sistemática o común, esa nomenclatura, utiliza prefijos. ¿Y esos prefijos a qué hacen referencia? A la cantidad de oxígeno. Cantidad de oxígeno, muy bien, aquí las domino. Nos hablan de mono, de di, de tri, de tetra posiblemente, ¿cierto? Si utilizamos o si aparece en la molécula un átomo de oxígeno, ¿cierto? Si aparecen 2, si aparecen 3, dependiendo de lo que aparece en la molécula. ¿De acuerdo? Vamos con la formación de óxidos y luego procedemos a desarrollar los ejercicios, ¿no? Para que se puedan formar los óxidos, ¿cierto? Debemos hacer reaccionar un elemento con el oxígeno y producir, obviamente, el óxido. Bueno, entonces vamos a avanzar aquí un poquito. El elemento, cualquier elemento, menos los del grupo 8A, ¿cierto? Más el oxígeno, y el oxígeno allí, ¿por qué utiliza el 2? ¿Porque son qué? ¿En qué estado están? El oxígeno ahí, ¿en qué estado está? En estado gaseoso. ¿Qué letra podría yo utilizar acá también? Listo. Si un elemento está sólido, ¿qué letra? Dentro de este paréntesis pequeño, si es líquida, la L, ¿no? Que se nos refería al estado de agregación de la materia en la cual se encuentra ese elemento. Listo. En sus cuadernos, por favor. Tomamos este ejemplo, que es la formación de un óxido, ¿sí? Y tenemos allí el sodio reaccionando con el oxígeno para poder formar el óxido, ¿no? El sodio, según tabla periódica, ¿en qué estado de agregación de la materia se encuentra? ¿Sólido, líquido, gas? Sólido. El oxígeno ya sabemos que es gaseoso, lleva el 2, ¿cierto? Y obtenemos al final el óxido. Y allí es donde buscamos los estados de oxidación, ¿no? Buscamos el estado de oxidación
del sodio y el estado de oxidación ¿de quién? Del oxígeno. ¿Quién me puede decir qué estado de oxidación aparece aquí, en estos dos elementos? Mabel. No, cuando está solito el elemento. ¿Qué estado de oxidación aparece? El cero, muy bien. ¿Y por acá? El cero. Están solitos, todavía no han reaccionado, todavía no se han unido. Ahora sí, ¿qué estado de oxidación aparece acá en el sodio? ¿Positivo o negativo? Positivo. Listo, no lleva, digamos que carga ya, son positivos. ¿Y el oxígeno? Menos. Listo. Cuando tenemos dos estados de oxidación que no sean iguales, las vamos a intercambiar sin la carga. Es decir, que bajamos el 2 y bajamos el 1 aquí a este ladito, ¿no? Pero sin la carga. Nunca se escribe el 1, ¿cierto?, en estas moléculas. Ya ahí se asume que aquí tenemos un oxígeno, ¿no? ¿Listo? Bueno, vamos con las nomenclaturas. Para esa sustancia que ya formamos, hay tres tipos de nomenclatura. La Stokes-Warner, ¿cierto? La común y la sistemática, también llamada IUPAC, ¿no? Listo. Entonces, de acuerdo a la teoría que ya habíamos revisado, ¿cuál sería el nombre en la Stock de esta sustancia, señorita Larcón? Óxido de sodio. Óxido de sodio. Óxido de sodio. Y entre paréntesis, ¿el número de quién? Del estado de oxidación que utilizó quién. Y allí lo tenemos. En la común. Listo. ¿Y qué más se utiliza en la común? La cantidad de oxígenos que tenga la molécula. Entonces, ¿cómo sería el nombre del compuesto? Dióxido de sodio. Monóxido, ¿cierto? ¿Por qué hay cuántos? Un oxígeno. Exacto, hay un solo oxígeno. Entonces este prefijo, la palabra óxido, y finalizamos con el nombre del elemento. En la nomenclatura de IUPAC, ¿qué se utiliza en la nomenclatura de IUPAC? Sistemática. Se utilizan los fibros que son oso e ico. Listo, oso e ico. ¿Sí? ¿Y cuál sería el nombre entonces de este compuesto? Ya vamos a hacer otro ejemplo. Óxido de sodio. Óxido de sodio. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Hagan reaccionar utilicemos el boro. Entonces el boro, ¿en qué estado se encuentra? Si es sólido, líquido, gas. Lo hacemos reaccionar con qué elemento para que sea un óxido. Con oxígeno. El oxígeno, ¿en qué estado está? Gaseoso, ¿no? Y por eso aparece diatónico, es decir, con el 2 allí pegadito debajo. Luego, la flechita, que significa produce. Eso al final ya colocamos los dos elementos. ¿Qué elemento se coloca primero? El boro, y posteriormente el negativo, que sería el oxígeno, el que tiene valencia negativa, y agregamos las dos valencias. Si son iguales, no hay problema, los estados de oxidación quedan así, pero si son diferentes los vamos a intercambiar. Yo quiero que alguno de ustedes lo haga. Pablo. Listo, lo vamos haciendo ahí, los compañeros vamos revisando.
Muy bien, Paula. Ahora todos le van a ayudar a Paula a colocar los 3 tipos de nomenclatura. Óxido de boro. Óxido de boro. A ver, entre paréntesis 3. La común. Si lleva el número romano, ¿de qué nomenclatura estamos hablando? De la STOC, ¿cierto? Muy bien. Trióxido de sodio está utilizando el prefijo de cantidad de oxígenos, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nomenclatura? Si dice trióxido, a la sistemática. Y finalmente nos queda pendiente listo. La STOC que emplea números romanos, la sistemática que emplea prefijos de cantidad, entonces ya alguien me va a ayudar a corregir. ¿Listo? La niña Aguirre va a cambiar simplemente la letra. No, déjalo ahí, no vas a borrar nada. Déjalo ahí. Entonces la niña Aguirre va a hacer la corrección. Muy bien. Listo. Entonces la STOC que tiene números romanos para el número de oxidación. La IPAC que tiene prefijo de cantidad, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un prefijo de cantidad, ¿no? Que significa que son 3 ¿qué? 3 oxígenos. ¿Por qué en la común no se utilizan prefijos hipo, ¿cierto? O per, o sufijos oso e ico? ¿Por qué en la común no utilizamos esos prefijos ni los sufijos? ¿Sí? ¿Cuántos estados de oxidación tiene el boro? No, ¿cuántos? No, ¿cuál? Un solo estado de oxidación, ¿cierto? Y por eso nos queda de esta forma, ¿no? ¿Listo? Óxido de boro, en algunos textos nos puede surgir también como nombre óxido bórico, ¿de acuerdo? Continuamos con otro ejercicio, pero eso lo vamos a hacer a manera de evaluación diagnóstica. Cada uno de ustedes va a formar el siguiente óxido. Yo les doy el nombre. Trióxido de aluminio. Van a formar el óxido llamado trióxido de aluminio. Trióxido de aluminio. Entonces, ese sería el resultado, ¿no? Entonces vamos haciendo la formación de ese óxido. Listo, más oxígeno. Y la niña que ya acabó. De rápido. Sí. Muy bien, Gabriela. Bueno, ¿quién me quiere colaborar para hacerlo en el tablero? Gracias. Listo, los demás estamos pendientes a ver si tenemos algún error muy usual, pues porque estamos haciendo la grabación, no estamos acostumbrados a eso. Y que el tablero siempre a veces nos asusta un poquito, ¿no? Listo, eso me sirve para... Gracias, muy bien. Aunque tenemos unos detalles ahí de escritura. Quédate por acá. Esto acá.
corre un poquito, para que vean pues, sus compañeros. Listo. Cuando un elemento tiene dos letras, ¿lleva qué? La segunda, minúscula, ¿listo? Entonces a mí no hay problema, corregimos eso. Aquí están bien, el aluminio está en qué estado de agregación. ¿Líquido? Sólido, ¿no? En la tablita generalmente aparecen los colores. Si es sólido, el elemento está en qué color? Negro, ese símbolo está en color negro. ¿Y si es gaseoso, en qué color? Rojo, ¿no? En este caso, como es gaseoso, debe ser diatónico acá en la reacción. ¿Qué otro detalle vemos por acá? Una flechita para significar que estos dos ya han reaccionado y que esto produce esa reacción de estos dos reactivos, va a producir, ¿cierto?, este compuesto binario. ¿Qué otro detalle acá? La L solamente. Listo, corregimos la L. Si yo tengo aquí un 3, ¿cierto? Significa que utilizó el aluminio. ¿Qué valencia? 3. Y si uno revisa la tabla, el aluminio no solamente tiene esa valencia que es 3, ¿no? ¿Y el 2 de dónde sería? ¿De dónde corresponde? Menos 2, ¿listo? Y nos quedaría listo el compuesto. Solamente nos faltan, ¿qué? Los demás nombres. Entonces vamos a hacer aquí la nomenclatura. ¿Quién quiere pasar? Pase, por favor. Aquí estamos sujetos a errores, para eso son los ejercicios antes de proceder a evaluar. Entonces no se preocupen por si necesitas el rojo. ¿Verdad? Sí, vamos a aclarar dudas porque tenemos algunos detalles con la nomenclatura. Listo. La nomenclatura stock utiliza el número de forma que romana. ¿Qué número? ¿A qué número me refiero? 3. ¿Y eso qué es? El estado de oxidación. Listo. O sea que la stock está bien, no hay problema con eso. Sobre la marcha hemos tenido algunos detalles, entonces los vamos corrigiendo. Le vamos con la tradicional. Lo que pasa es que en sus copias aparece la tradicional, lo común. Entonces ahí para que anotemos que la tradicional es la misma nomenclatura común. ¿Listo? La tradicional o común utiliza los prefijos hipo, per o los sufijos oso e ico, pero si el elemento tiene más estados de ¿qué? De oxidación. Y aquí estamos trabajando elementos con solo un estado de oxidación. Entonces para un estado de oxidación se coloca la palabra óxido, ¿cierto?, de y finalmente el nombre del elemento. Entonces en la nomenclatura tradicional tendríamos óxido de aluminio. ¿Está bien? Sí. Listo. Y finalmente la sistemática o IUPAC, para que ustedes corrijan ahí un poquito. La sistemática IUPAC nos habla de la cantidad de oxígenos que haya en una molécula. ¿Sí? Si estos son 2, si son 3, si es uno solo. Y por eso utilizamos los prefijos, ¿no? Y como aquí tenemos, acá tenemos 3 oxígenos, estamos hablando de trióxido, 3 oxígenos. Si tenemos 2, ¿de qué prefijo utilizamos? Y si es uno solo, y si son 6, hexa. Muy bien, muchas gracias, Mabel. El último ejercicio, pero revisemos el tiempo. ¿Qué tiempo llevamos? Bueno, nos queda tiempo finalmente para evaluar. Esa evaluación la vamos a hacer con el cuaderno abierto. Entonces, primera preguntita. En el cuaderno ustedes la pueden contestar libremente. Una última pregunta.
¿Qué óxidos encontramos comúnmente en la naturaleza? De eso ya, digamos que mencionamos algunos ejemplos, ¿no? Y el segundo puntico, breve allí en el cuaderno, no vamos a utilizar uno ni nada de eso, en el cuaderno. Van a formar el siguiente óxido. Óxido de potasio. ¿Listo? Entonces utilizamos la tabla como herramienta y vamos a formar el óxido de potasio. Por favor, complementan los otros dos nombres de acuerdo a los sistemas de nomenclatura. Tú tenías una pregunta, Daniela. ¿Pregunta? Pues que con la tradicional, nosotros los daños se pueden A veces utilizan, pero generalmente cuando estamos hablando de elementos como de óxido y el nombre del elemento. Sí, esos prefijos hipo, oso, ico, los prefijos y sufijos, hipo y fer, los prefijos, y los sufijos oso e ico no los estamos utilizando todavía porque estamos trabajando solo elementos con un solo estado de oxidación. Sí, ese es para... ¿Señora? Ninguno porque estamos hablando de elementos con un solo estado de oxidación. Cuando ya hablemos de dos estados de oxidación empezamos a trabajar con ellos. ¿Ya acabaste? Sí. ¿Me preguntabas? Santiago me dice que ya acabó. Profe, la pregunta, en el primer curso simplemente nombramos los óxidos o teníamos No, no hay necesidad, todavía no vamos a hablar de fórmulas en cuanto a eso, simplemente para mirar los óxidos que son ya comunes para ti, ¿no? Ejemplos de compuestos que sean comunes para ti, pero que correspondan a esta función química inorgánica llamada óxido, ¿no? Listo, nos quedan ya unos minutos, un par de minutitos, muy bien, por aquí ya estamos acabando.